Es una historia sobre regañar la esperanza en la vida a pesar de las dificultades. A veces, cuando la vida parece habernos abandonado en el rincón más oscuro de la existencia, cuando el silencio se vuelve nuestro único compañero y los días se difuminan en una rutina gris sin propósito, el destino tiene una manera peculiar de recordarnos que aún no hemos terminado nuestra historia. Hoy les contaré sobre Carmen, una mujer que descubrió que los milagros no siempre vienen envueltos en luz dorada, sino que a veces llegan empapados por la lluvia, con hambre y frío, tocando nuestra puerta en la noche más solitaria. Carmen Delgado había cumplido 68 años el mes pasado, aunque nadie vino a felicitarla. Su pequeña casa en las afueras del pueblo parecía haberse vuelto invisible para el resto del mundo, como si fuera un fantasma de lo que una vez fue un hogar lleno de vida. Las paredes conservaban el eco de risas que ya no resonaban, de conversaciones que se habían silenciado para siempre, de una felicidad que ahora solo existía en fotografías amarillentas sobre la repisa de la chimenea. Hacía 3 años que había enterrado a su esposo Miquel, el hombre que había sido su compañero durante 42 años de matrimonio. 3 años desde que la casa se había llenado de un silencio tan profundo que parecía tener vida propia, creciendo día a día hasta convertirse en una presencia asfixiante que la seguía por cada habitación. Pero el tiempo es implacable y los años empezaron a pasar a factura. Primero fueron pequeñas molestias. Miguel se cansaba más rápido, a veces tosía por las noches, sus manos expertas temblaban ligeramente al trabajar la madera. Carmen lo achacaba a la edad, a tantos años de trabajo duro, a la vida natural que sigue su curso. La enfermedad llegó de manera silenciosa como un ladrón en la noche. Un día Miguel amanece con fiebre y nunca más volvió a ser el mismo. Cáncer, dijeron los médicos. Agresivo, avanzado, implacante. 6 meses le dieron, pero ni siquiera duró 4. Carmen lo cuidó día y noche con una devoción que regaba lo sagrado. Le preparaba caldos que él ya no podía tragar. Le leía los periódicos con voz alegre mientras él se desvanecía poco a poco. Le cantaba las canciones que bailaron en su juventud mientras la enfermedad lo consumía lentamente. No me dejes solo, le pedí a Miguel en sus momentos de lucidez, con una voz que ya no era más que un susurro. Prométeme que no me dejarás solo. Nunca te dejaré solo, le respondí a Carmen, apretando su mano esquelética entre las suyas. Estaré contigo hasta el final, mi amor, hasta que ya no me necesites. Y cumplió su promesa. Estuvo con él hasta el último suspiro, hasta que su mano se quedó fría en la suya, hasta que el silencio se instaló definitivamente en la casa que antes había sido su refugio y ahora se había convertido en su prisión. Los primeros meses después del funeral fueron una nebulosa de dolor y confusión. Carmen existía sin vivir, caminaba por la casa como un alma en pena, cocinaba para una persona que ya no estaba, ponía 2 paces en la mesa y luego recordaba que solo necesitaba una. Las pocas amigas que le quedaban la visitaron al principio, pero el dolor de Carmen era tan profundo, tan tangible, que incomodaba a quienes la rodeaban. Los intentos de consolarla se estrellaban contra una pena que parecía inconsolable, y poco a poco las visitas se fueron expandiendo hasta desaparecer por completo. «Tienes que seguir adelante», le decían. «Miguel no había querido verte así. Tienes que vivir por los dos ahora».
Pero ¿cómo se vive por dos cuando se siente que uno ya no existe? ¿Cómo se sigue adelante cuando cada paso se siente como una traición a la memoria del ser amado? Carmen no tenía respuestas para estas preguntas. Solo tenía días interminables que se extendían a ella como un desierto sin oasis. La rutina se convirtió en su única ancla a la realidad. Cada mañana se levantaba a las 6, preparaba café para una persona, regaba las plantas del jardín que Miguel había plantado, barría la casa, preparaba una comida que apenas tocaba y luego se sentaba en la mecedora contra la ventana, mirando pasar las horas hasta que llegaba la noche y podía refugiarse en el sueño. El único lugar donde Miguel seguía vivo y su risa aún llenaba los rincones de su corazón. Los vecinos del pueblo la saludaban con cortesía cuando la veían en el mercado comprando provisiones para una sola persona, pero había una distancia cuidadosa en sus interacciones, como si la viudez fuera una enfermedad contagiosa que preferían mantener a raya. «¡Pobre Carmen!», susurraban cuando creían que no podía oírlas. «No sé cómo hace para seguir adelante. Yo me moriría si perdiera a mi esposo». Y Carmen a veces pensaba que tal vez ellas tenían razón. Tal vez había muerto junto con Miguel y esto que vivía ahora era solo el fantasma de lo que una vez fue. Tal vez seguir respirando no era lo mismo que estar viva. Los días se sucedían uno tras otro, iguales en su vacía monotonía. Carmen había perdido la cuenta de cuántas veces había considerado simplemente rendirse, dejar de luchar contra la corriente de la soledad que amenazaba arrastrarla hacia las profundidades de una desesperación de la que tal vez nunca podría emerger. Fue en una de esas noches particularmente difíciles, cuando la lluvia golpeaba los cristales de su ventana con la furia de una tormenta de invierno, que el destino decidió tocar a su puerta. Carmen estaba sentada en su mecedora, cubierta con la manta que Miguel le había regalado en su último cumpleaños juntos. Cuando escuchó el sonido, al principio pensó que era la lluvia, o tal vez una rama golpeando contra la puerta por el viento. Pero el sonido se repitió, más insistente esta vez. Toc, toc, toc. Alguien estaba llamando a su puerta a las 11 de la noche. En medio de una tormenta que había convertido las calles del pueblo en ríos embarrados. Carmen se levantó despacio, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién podría ser a estas horas? Se acercó a la puerta con pasos vacilantes, dudando si debía abrir. En los últimos años su mundo se había reducido tanto que cualquier alteración de la rutina le causaba una ansiedad desproporcionada. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa sin abrir. Del otro lado llegó una voz joven, empapada por la lluvia y el cansancio. «Por favor, señora, solo necesito refugiarme de la lluvia. No tengo a dónde ir». Carmen se asomó por la mirilla y vio una figura pequeña, encurvada bajo el peso de una mochila empapada. Era un niño, no podía tener más de 12 años, completamente empapado y temblando de frío. Su primer instinto fue alejarse de la puerta. Los tiempos habían cambiado. La gente ya no confiaba en extraños, menos aún en extraños que llegaban de noche. Pero algo en esa voz, una vulnerabilidad que reconocía porque ella misma la sentía cada día, la hizo dudar. «¿Cómo te llamas?», preguntó sin abrir todavía. «Daniel», respondió el niño y Carmen pudo escuchar sus dientes castañeteando. «Por favor, señora, solo hasta que pare la lluvia. No le haré daño». Carmen se quedó inmóvil durante unos segundos que se sintieron como horas. Su mente racional le gritaba que no abriera, que llamara a la policía, que se mantuviera segura detrás de su puerta cerrada. Pero su corazón
Ese corazón que había estado dormido durante 3 años, de repente despertó con una punzada de compasión tan intensa que la tomó por sorpresa. Con manos temblorosas abrió la puerta. El niño que estaba parado en su porche y era pequeño para su edad, con cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia y ojos grandes que brillaban con una mezcla de gratitud y relivió. «Gracias», murmuró. Y Carmen notó que tenía los labios azules por el frío. «Entra», dijo allá haciéndose a un lado. «No vas a enfermarte si sigues así». Daniel entró con pasos vacilantes, como si no pudiera creer su buena fortuna. Se quedó parado en la entrada, goteando sobre el suelo y de madera, y todo en él hablaba de alguien que había estado caminando bajo la lluvia durante horas. «No quiero ensuciar su casa», dijo con una cortesía que sorprendió a Carmen. Hacía mucho tiempo que nadie mostraba tal consideración hacia ella o su hogar. «No te preocupes por eso», respiraron Carmen con temor. Y por primera vez en años se escuchó a sí misma hablando con ternura. «Lo importante es que te decía que sientes recalor». Fue a buscar toallas y ropa seca. No tenía nada que le quedara a un niño, pero encontró una de las camisas viejas de Miguel y unos pantalones que podrían servir mientras la ropa del muchacho se secaba. «Puedes cambiarte en el baño», le dijo señalando hacia el pasillo. «Llevaría un poco de chocolate caliente». Mientras Daniel se cambiaba, Carmen se encontró en la cocina preparando chocolate caliente por primera vez en 3 años. Era extraño tener que cocinar para alguien más que para sí misma. Extraño escuchar pasos en su casa que no fueran los suyos. Extraño sentir que su hogar volvía a tener vida. Daniel regresó envuelto en la ropa de Miguel, que le quedaba ridículamente grande, pero al menos estaba seca. Se había peinado el cabello hacia atrás y Carmen pudo ver mejor su rostro. Tenía facciones delgadas, ojos inteligentes y una expresión de seriedad que no correspondía con su edad. «Siéntate», le dijo Carmen, señalando una silla en la mesa de la cocina. «El chocolate está casi listo». Daniel se sentó con cuidado, como si temiera romper algo. Carmen puso la taza humeante frente a él y se sentó en la silla de enfrente, la misma donde solía sentarse Miguel durante sus desayunos matutinos. «¿De dónde vienes?», preguntó Carmen mientras observaba al niño beber el chocolate con pequeños sorbos agradecidos. Daniel bajó la mirada. «Muy lejos», murmuró. «He estado caminando por varios días». «¿Y tus padres? ¿Saben dónde estás?». El silencio que siguió fue tan tenso que Carmen pudo sentirlo presionando contra su techo. Daniel siguió mirando su taza como si encontrara algo fascinante en el líquido oscuro. «No tengo padres», dijo finalmente, con una voz tan baja que Carmen tuvo que inclinarse para escucharlo. Esas 3 palabras cayeron en el corazón de Carmen como piedras en agua tranquila, creando ondas de comprensión y dolor que se extendieron por todo su ser. Conocía esa clase de soledad, esa sensación de estar a la deriva en un mundo que parecía estar hecho para otras personas, para familias completas, para la gente que tenía un lugar donde pertenecer. «¿Qué pasó con ellos?», preguntó con suavidad, aunque parte de ella temía la respuesta. Daniel levantó la mirada por primera vez y Carmen vio en sus ojos una tristeza tan profunda que reconoció inmediatamente. Era la misma tristeza que la miraba cada mañana desde el espejo. Murieron en un accidente hace 6 meses. Un coche, llovía mucho como hoy, se salieron de la carretera. El aire se escapó de los pulmones de Carmen como si hubiera recibido un golpe.
6 meses. El niño había estado solo durante 6 meses, la misma edad que tenía su propio duelo. ¿Dónde has estado viviendo?, preguntó, aunque ya intuía que la respuesta no le iba a gustar. En diferentes lugares, respondió Daniel, encogiéndose de hombros con una resignación que partía en corazón. A veces en casas de acogida, a veces en otros sitios. Pero nunca me quedo mucho tiempo. Siempre pasa algo, o no les gusto, o dicen que soy demasiado difícil. Carmen sintió que algo se quebraba dentro de ella. Algo que había estado congelado durante años y que ahora empezaba a derretirse con un dolor que era tanto agudo como liberador. ¿Y a dónde ibas esta noche?, preguntó. Daniel se encogió de hombros otra vez. No lo sé, solo camino hasta que encuentro un lugar donde parar. A veces la gente es amable, como usted, a veces no. Carmen lo miró en silencio durante un largo momento. En este niño veía reflejar su propia pérdida, su propio sentimiento de no tener lugar en el mundo, de ser una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la vida normal. Pero también veía algo más, una oportunidad, una segunda oportunidad que el destino estaba poniendo frente a ella en forma de un niño empapado y solo que había llamado a su puerta en la noche más solitaria. Puedes quedar de esta noche, dijo. Mañana veremos qué hacer. La sonrisa que iluminó el rostro de Daniel fue como ver salir el sol después de una larga noche de invierno. ¿En serio? ¿No le molesta? No me molesta, respondió Carmen, y se dio cuenta de que era cierto. Por primera vez en 3 años, la presencia de otra persona en su casa no se sentía como una intrusión, sino ¿Cómo qué? ¿Como una bendición? Esa noche Carmen preparó la habitación de huéspedes que había estado cerrada desde la muerte de Miguel. Cambió las sábanas, abrió las ventanas para que entrara aire fresco y puso una manta extra al pie de la cama por si Daniel tenía frío durante la noche. Mientras lo hacía, se sorprendió cantando una canción que no recordaba haber tarareado en años. Era una canción que Miguel solía cantarle cuando eran jóvenes, una melodía simple sobre encontrar la felicidad en pequeños momentos de la vida. Señora Carmen, la voz de Daniel desde la puerta la hizo volverse. ¿Sí? Gracias, dijo el niño, y había una solemnidad en su gratitud que la conmovió profundamente. No solo por dejarme quedar, gracias por ser amable conmigo. Carmen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Las primeras lágrimas que no eran de dolor que había derramado en 3 años. De nada, hijo, respondió, y la palabra hijo salió tan naturalmente de sus labios que ambos se quedaron sorprendidos por ella. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Miguel, Carmen no se sintió completamente sola en su casa. Podía escuchar la respiración suave de Daniel en la habitación de al lado, una presencia tranquilizadora que le recordaba que, a veces, los milagros vienen disfrazados de necesidad y que salvar a alguien puede ser la forma más segura de salvarse a uno mismo. A la mañana siguiente, Carmen se despertó con una sensación extraña. Había dormido toda la noche sin despertarse. Durante 3 años, sus noches habían estado llenas de insomnio y pesadillas. Pero, con Daniel en la casa, había encontrado una paz que había olvidado que existía. Se levantó y fue a la cocina a preparar el desayuno, pero se detuvo en seco cuando vio que Daniel ya estaba ahí lavando los platos de la noche anterior con cuidado meticuloso. «No necesitabas hacer eso», dijo Carmen. Daniel se volvió con una sonrisa tímida. «Quería ayudar. Mi mamá siempre decía que uno debe contribuir donde lo reciben con bondad».
Carmen sintió un apretón en el pecho. Este niño que había perdido tanto seguía llevando dentro las enseñanzas de amor de su madre. Desayunaron juntos en un silencio cómodo, y Carmen se sorprendió por lo natural que se sentía tener compañía en su mesa. Daniel comió con el apetito de alguien que no había tenido una comida casera en mucho tiempo, y Carmen sintió una satisfacción que había olvidado, en la alegría de alimentar a alguien, de cuidar. Señora Carmen, sé que dijo que podía quedarme solo una noche, y entiendo si quiere que me vaya, pero ¿hay algo que pueda hacer para ayudarla, para ganarme la comida y el techo, quiero decir? Carmen lo miró, viendo la esperanza cuidadosa en sus ojos, la forma en que trataba de no parecer demasiado ansioso, y algo se asentó en su corazón como una decisión que había estado esperando ser tomada. ¿Sabes algo de jardinería?, preguntó. Los ojos de Daniel se iluminaron. Sí, mi papá tenía un jardín grande. Me enseñó a plantar, a cuidar las plantas, a saber cuándo necesitan agua y cuándo necesitan sol. Carmen asintió lentamente. El jardín de Miguel había sido su orgullo y alegría, pero desde su muerte, ella había luchado por mantenerlo. Era demasiado trabajo para una sola persona, demasiados recuerdos dolorosos. El jardín necesita mucha ayuda, admitió. Si quisieras quedarte unos días más, ¿podrías ayudarme con eso? La sonrisa que se extendió por el rostro de Daniel fue como ver florecer una planta después de una larga sequía. Y así comenzó una rutina que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Daniel se quedó unos días más, que se convirtieron en una semana, luego en 2, luego en un mes. Cada mañana, después del desayuno, salían juntos al jardín. Daniel tenía manos hábiles y un instinto natural para las plantas que recordaba a Carmen las habilidades de Miguel. Bajo su cuidado, el jardín comenzó a florecer nuevamente. Las rosas que habían estado marchitándose volvieron a la vida. Los tomates crecieron gordos y rojos, y las hierbas aromáticas llenaron el aire con fragancias que evocaban tiempos más felices. Mientras trabajaban, hablaban. Carmen le contaba historias de Miguel, de cómo habían construido ese jardín juntos, de los sueños que habían plantado junto con las semillas. Daniel le hablaba de sus padres, de los recuerdos que conservaba como tesoros preciosos, de cómo su padre le había enseñado que las plantas, como las personas, necesitaban amor y paciencia para crecer. Mi papá decía que un jardín es como una promesa, le dijo Daniel una tarde mientras plantaban bulbos de tulipanes para la primavera siguiente. Una promesa de que mañana será mejor que hoy, de que vale la pena esperar a que las cosas buenas crezcan. Carmen se detuvo en su trabajo, con las manos llenas de tierra, y miró a este niño que había llegado a su vida como una tormenta y se había quedado como una bendición. Tu papá era un hombre sabio, dijo. Como en su esposo, respondió Daniel. Puedo ver su amor en todo este jardín, en la forma en que usted habla de él, en la forma en que cuida las cosas que él plantó. Y Carmen se dio cuenta de que era cierto. Al cuidar el jardín con Daniel, no estaba traicionando la memoria de Miguel, sino honrándola. Estaba manteniendo vivo algo que él había amado. Estaba pasando su legado a una nueva generación. Las noches se volvieron menos solitarias. Daniel leía en el sofá mientras Carmen tejía, o jugaban cartas en la mesa de la cocina, o simplemente hablaban sobre sus días, sus esperanzas, sus recuerdos. La casa se llenó nuevamente de conversación, de risa. Un día, mientras Carmen observaba a Daniel enseñándole trucos de jardinería a la hija pequeña de la vecina, se dio cuenta de algo que la sorprendió. Era feliz. No de la misma manera que había sido feliz con Miguel. Ese había sido un tipo diferente de amor.
un amor de pareja construido a lo largo de décadas. Pero esta era una felicidad nueva, inesperada, centrada en el cuidado maternal que nunca había pensado que experimentaría. Fue esa noche cuando Daniel se acercó a ella con una expresión seria que ella había aprendido a reconocer como la que ponía cuando estaba a punto de decir algo importante. «Señora Carmen», comenzó, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, hijo». Se retorció las manos nervioso. ¿Cree que sería posible que me quedara? No solo unos días más, sino... ¿de verdad? ¿Para siempre? El corazón de Carmen se aceleró. Era la pregunta que había estado esperando, temiendo y deseando a la vez durante semanas. Daniel dijo suavemente, «Eso sería maravilloso, pero hay procedimientos legales, papeleo, gente que tendría que aprobar». «Ya lo sé. Hablé con la trabajadora social que viene a verificar niños desaparecidos. Le dije dónde estaba, que estaba seguro y feliz. Ella dijo que si usted quería ser mi tutora oficial, podríamos empezar el proceso». Carmen lo miró, viendo la esperanza cuidadosa en sus ojos. La forma en que trataba de controlar sus expectativas, pero no podía ocultar completamente cuánto significaba esto para él. «¿Eso es lo que quieres?», preguntó. «¿Quedarte aquí conmigo, en este pueblo pequeño y tranquilo?» «Más que nada en el mundo», respondió Daniel sin dudar. «Aquí me siento como en casa, como si perteneciera a algún lugar otra vez». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillos, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de gratitud, una felicidad tan intensa que apenas podía contener. «Entonces, hagámoslo. Hagamos que seas oficialmente mi familia». Daniel se lanzó a sus brazos y Carmen lo abrazó con una fiereza que la sorprendió. En ese momento abrazó a este niño que había llegado a su vida como un regalo inesperado. Se dio cuenta que el destino tiene formas misteriosas de sanar los corazones rotos, no reemplazando lo que se perdió, sino ofreciendo algo nuevo y precioso que crece en los espacios vacíos que deja el dolor. El proceso legal tomó meses, pero finalmente se completó. Carmen se convirtió oficialmente en la tutora de Daniel y ella encontró un hogar permanente que había estado buscando desde la muerte de sus padres. La casa, que había estado silenciosa durante 3 años, se llenó nuevamente de vida. Daniel se inscribió en la escuela local, hizo amigos, se unió al equipo de jardinería del pueblo. Carmen redescubrió una alegría de cocinar para alguien, de preocuparse por si alguien llegaba tarde a casa, de sentirse necesitada y querida. No era la vida que había planeado, no era la familia que había soñado en su juventud, pero era hermosa en su propia forma inesperada, construida sobre la pérdida mutua, el cuidado compartido y el amor que crece cuando 2 corazones solitarios deciden latir juntos. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín que ahora florecía más hermoso que nunca, Daniel se detuvo en su trabajo y miró a Carmen. «Señora Carmen, ¿crees que nuestros seres queridos que se fueron nos ven desde el cielo?» Carmen siguió su mirada hacia las nubes blancas que flotaban en el cielo azul, pensando en Miguel, en los padres de Daniel, en todos los que habían partido antes que ellos. «Sí», dijo. «Creo que nos ven, y creo que están felices de vernos, cuidándonos mutuamente». Daniel asintió, satisfecho con la respuesta. «Yo también lo creo, y creo que ellos nos ayudaron a encontrarnos». Carmen sonrió, sintiendo una paz profunda que no había conocido en años. «Tal vez Daniel tiene razón.
Tal vez el amor de aquellos que habían perdido nos haya guiado hacia este momento, hacia esta segunda oportunidad de ser familia de una manera completamente nueva. Esa noche, mientras preparaban la cena para dos, Carmen reflexionó sobre el viaje que la había llevado desde la desesperación más profunda hasta esta felicidad inesperada. Había aprendido que el duelo no es algo que se supera, sino algo que se transforma, que el amor no muere con la perdida, sino que encuentra nuevas formas de expresarse, que la familia no siempre llega de la manera que esperamos, pero cuando llega es exactamente lo que necesitábamos. Y había aprendido que a veces, cuando pensamos que hemos terminado de vivir, el destino nos sorprende con un nuevo capítulo, con nuevas oportunidades de amar y ser amados, con nueva razón para levantarnos cada mañana con esperanza en el corazón. Mientras Daniel ponía la mesa, tarareando la misma canción que Carmen solía cantar con Miguel, ella se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: la posibilidad de ser madre, de cuidar, de ver crecer a alguien bajo su amor y protección. No era la maternidad que había soñado en su juventud, pero era hermosa, en su propia forma única, construida sobre la comprensión mutua del dolor y la decisión compartida de crear algo hermoso a partir de las piezas rotas de sus vidas anteriores. La historia de Carmen y Daniel nos recuerda que el amor toma muchas formas, que en la familia se construye tanto con elección como con sangre, y que a veces los milagros llegan empapados por la lluvia, tocando nuestra puerta, justo cuando pensamos que hemos perdido toda esperanza. Nos enseña que el duelo no es el final de nuestra historia, sino una transformación que puede abrirnos a nuevas formas de amar y ser amados. Que la soledad no es un destino permanente, sino una estación en el viaje de la vida, que puede prepararnos para apreciar más profundamente la compañía cuando finalmente llega. Y nos recuerda que a veces, cuando abrimos nuestras puertas a un extraño necesitado, no solo les estamos ofreciendo refugio a ellos, sino que estamos permitiendo que el refugio entre en nuestras propias vidas. Si alguna vez te sientes perdido en la oscuridad de la pérdida, recuerda a Carmen. Recuerda que el amor que has conocido no desaparece, sino que se transforma, preparándote para nuevas formas de conexión humana. Recuerda que los finales pueden ser comienzos disfrazados y que el destino tiene formas misteriosas de escribir segundos actos hermosos en las historias que pensábamos habían terminado. Gracias por acompañarme de esta historia de esperanza perdida y el poder transformador del amor que se reinventa. Que la historia de Carmen y Daniel te inspire a mantener tu corazón abierto a las posibilidades inesperadas que pueden tocar a tu puerta cuando menos las esperes. Comparte esta historia con quienes necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo y que el amor siempre encuentra una manera de florecer, incluso los jardines que creíamos perdidos para siempre.